Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video y a este canal. En caso de que tenga algún tipo de prosperidad y visualización, me presento, me llamo Juan, el canal llamado Juan Lecturas. En pocas y a resumidas cuentas, el propósito de este video en sí, este primer video y de este canal es básicamente realizar lecturas de distintas obras, de distintos textos, cosas pequeñas a lo mejor, cosas a lo mejor un poco más extensas, pero básicamente charlarlo, opinar, analizarlo, pero desde una perspectiva no tan exhaustiva, no tan compleja, ¿no? Que no necesite en realidad tanto, tanto criterio ni especialización al momento de leer lo que vaya a leer o lo que vaya a publicar en caso de que haya una cosa más allá de este video y de esta presentación. No, eso básicamente, como aclaración o a manera de aclarar, no soy ningún experto en literatura, no soy ningún experto en, diría yo, en ningún tipo de video, claro, en ningún tipo de textos, ni en ningún tipo de nada, no soy gran conocedor, ni gran experto en novelas, ni en filosofía, etcétera, etcétera. Sencillamente me gusta leer, tengo ese objetivo de leer, de realizar lecturas, a lo mejor de hacer un acompañamiento de las lecturas y hacer un análisis, que como digo, no exhaustivo ni nada por el estilo, pero sencillamente eso. Dicho esto, y presentado un poquito lo que va a ser el video, y en caso de que tenga ganas el canal, vamos a hablar de una obra ecuatoriana, de una novela ecuatoriana que, es más, hoy día acabé de leer y justamente por eso me animé a hacer este video, que es Kumanda, ¿ok? Seguramente voy a poner una foto de la edición que tengo, que me la compré en una feria de libros, aquí en Quito. Como un pequeño contexto mínimo, solamente para saber más o menos de dónde viene esto. Comandá es una novela justamente ecuatoriana, creo que es uno de los exponentes, una obra exponente del país, diría yo. No he investigado, de 1879, o sea, es una novela ya antigua, bastante ya pasada, ¿no? Siglo que 19. Sí, no, siglo XIX, 1800, Simón. Bueno, finales del siglo XIX, 1879. Y escrita por Juan León Mera. Que Juan León Mera creo que hizo el himno del país. No, eso básicamente como manera de contextualizar muy de manera resumida esta obra Comanda, que se llama Comanda o un drama entre salvajes. Así se llama, Comanda o un drama entre salvajes, perdón, bueno, para resumidas cuentas, Comanda, sencillamente, ¿no? Por Juan León Mera de 1879. Eso no, todo lo que se salga de mi información y de la exposición de esta obra y de este contexto, pues quedará de tarea a investigar, básicamente. Eh, Muy bien, a manera, desde mi perspectiva, como digo, esto es más bien sencillamente charlar un poco de la obra. Desde mi perspectiva, para lo que ofrece, tiene una duración buena. Tiene una duración, eh, no diría concisa, pero no es, desde mi manera de ver, ni una obra muy corta, ni una obra muy larga, ni muy extensa. Desde mi apreciación en la lectura que hice, no siento que se extienda demasiado en cosas que a lo mejor no tienen mucha importancia, pero tampoco es una novela que le falte de escribir, ¿no? Siento que para lo que ofrece tiene una duración bastante buena, ¿no? En la edición que tengo son, bueno, no empiezo obviamente desde la página 1, pero son 208 páginas de lo que es la novela. Eh, no sé, para redondear, supongo que diré, redondeando hacia abajo, diré que son unas 200 páginas. Unas 200 páginas que yo diría que merecen ser leídas. A ver, ¿cómo anda? Aclarando, capaz que si se me escapa un adelanto, si se me escapa como los llamados spoilers, ¿no? Si es que se los puede aplicar
a los textos. Comanda es un drama. Comanda es un drama, bueno, como que los textos siempre tienen drama, ¿no? Pero es principalmente una tragedia de amor, una tragedia romántica en la que Carlos es un misionero, un chico que se va a la parte amazónica del Ecuador y que se enamora de Comandá. Justamente Comandá es es una protagonista de esta novela, que es una mujer, una chica perteneciente a una población indígena amazónica, ¿no? Que bueno, en el texto se los refiere no como indígenas, se los refiere como indios, y muchas de las veces se los refiere como salvajes, ¿no? A veces cuando se habla de las tradiciones, cuando se habla de los rituales, etcétera, etcétera, usualmente el autor se refiere a ellos como, no sé, como tradiciones o accionar de los salvajes, ¿no? Pero bueno, Comandá, la obra es un drama, es una tragedia eh, entre estos dos personajes, ¿no? Es una historia de amor, es una historia de amor muy fatalista, muy dolorosa, ¿no? O sea, tiene sus momentos obviamente como de felicidad y de regocijo y básicamente hay momentos muy bonitos en la novela en relación al amor imposible, ¿no? De Comandá con Carlos, porque básicamente el papá de Comandá no le detesta a Carlos, ¿no? Entonces es amor imposible, fatalista, en donde quieren escaparse y vivir una vida juntos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, es una historia, es una novela que a mí al menos, y diría que en general es una historia que eh, mantiene mucha tensión siempre. Usualmente siempre mantiene mucha tensión. A lo mejor esa tensión se desaparece, aunque ni tanto al momento de describir los lugares, ¿no? Esta novela sucede en la región amazónica, se describe lugares como Andoas y algunos ríos de la parte amazónica del Ecuador, que la verdad que desconozco muy específicamente, ¿no? Como que al momento de leerlo uno se imagina, puede verlo en el mapa a día de hoy, pero no me especializo en ello. Bien, algo que me gustó, justamente retomando esto de la región amazónica, es justamente eso, que la novela transcurre en esta parte del país, que sencillamente, o lo más fácil, o que a lo mejor algo que hubiera captado mayormente de describir sería haber hecho la novela, que los sucesos de la novela estuvieran relatados en la capital, ¿no? En Quito, por ejemplo, o en alguna zona más urbana. Pero no. Y algo que sorprende de la novela, o al menos que a mí me sorprende, es eh, el con qué tanto detalle se describe a la región amazónica y a los lugares en los que transcurre esta novela, ¿no? Justamente los ríos, la manera, la vegetación, habla también de los árboles, de algunas plantas, flores, etcétera, etcétera, que lo hace de una manera como que bastante específica, ¿no? Eh, yo desconozco si Juan Lonmera fue a la región amazónica o si alguna vez fue a alguna misión o si se paseó por ahí algún día en la selva, pero la manera en la que detalla las cosas de esta parte del país es bastante buena, para mi criterio de admirar por cómo detalla las cosas, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Eso sí, la manera en la que está redactada Comanda es un español no difícil, no es que es un castellano purísimo o algo por el estilo, pero la manera en la que redacta obviamente utiliza tiempos verbales, creo que se dice así, ¿no? Tiempos verbales que a día de hoy no utilizamos, ¿no? Pero bueno, eso es parte del contexto en el que es producida la novela, me imagino. También, algo que aclarar o algo que destacar de la redacción de la novela es que es justamente como muy poética, si es que se le puede llamar así, muy poética en el sentido que siempre suele utilizar metáforas, también no sé si esté bien descrito, no sé si la utilización de la palabra metáfora concuerde muy bien a la manera de redacción del texto, pero siempre me imagino este ejemplo que uno no dice, por ejemplo, al momento de escribir un cabello, por ejemplo. Dios mío, qué manera de repetir, por ejemplo. Uno no dice sencillamente
el cabello de la mujer era rubio, claro. No, sino que en la redacción del texto está puesto como el cabello de la distinguida mujer era como los rayos del sol que alumbran el río ni bien sale el sol, etcétera, etcétera. ¿No? Está escrito de esa manera muchas de las veces. Y peor aún, y mucho más aún cuando se trata en las escenas, en las partes donde hay amor, ¿no? Cuando se describe el amor, y ese amor fatalista de no, yo sin Kumandá no soy nada, y yo sin Carlos no soy nada, etcétera, etcétera. Y es como, y se me hiela el corazón de tan tristes cosas que nos pasan, ¿no? Está escrito de esa manera como muy poética, ¿no? Obviamente muy, muy exagerada, ¿no? Muy para que afloren los sentimientos, pero de una manera muy potente, ¿no? Eso básicamente. Pero de una manera buena, o sea, a mí me gusta. No, como, no es son descripciones sencillas o de yo le amo y punto, no, sino descripciones mucho más potentes que van acorde a la redacción y a los sucesos que pasan en la novela. Y justamente como es una novela muy fatal, muy, muy triste, es bastante... Le queda bien, le pega bien ese tipo de redacción. Ahora, eso básicamente con el texto. Yo quiero aclarar no, pero me gustaría hacer énfasis en dos cosas que me quedaron como espinita con que es la intención del texto. Obviamente la intención del texto es, bueno, no sé cuál haya sido la intención del texto verdaderamente del autor, aparte sencillamente de publicar una obra y punto. Pero el papel del cristianismo, el papel de la religión en Comandá está muy enraizado, digamos. Tiene un papel muy fundamental, a lo mejor de una manera un poco implícita, o bueno, en el texto se habla obviamente de Dios, de la religión. Después de todo, Carlos es un misionero que, bueno, iba a evangelizar, o como se diga, a las tribus de la Amazonía, a las poblaciones, ¿no? de la Amazonía. Y el papá también es no sé, un cura, un padre de la religión cristiana que da misa a la gente de la Amazonía, ¿no? Como llama en el texto, estos salvajes, ¿no? Que justamente intenta cristianizar, como se diga, ¿no? Entonces, yo diría, desde este pequeño análisis o desde esta duda, que el papel del texto también es dimensionar o separar el bien y el mal en términos de religión, en base a la religión. ¿Qué quiero decir? Que Carlos, que el papá de Carlos, que los indígenas amazónicos cristianos y Cumandá, que de a poco se transforma al cristianismo, son los buenos. ¿Ok? O sea, los cristianos son los buenos. Mientras que los malos, los malvados, los enemigos de Cumandá, de Carlos y los que imposibilitan este amor tan profundo y tan hermoso, son los indígenas, ¿no? Son los pueblos amazónicos, las poblaciones amazónicas, que conservan sus tradiciones y sus rituales, que se los cataloga, que se los caracteriza como bárbaros, como salvajes, como malos al buen Dios, ¿no? Dice en el texto. Entonces, implícitamente, en el texto obviamente no te dice Dios cristiano bueno versus los males que son esas tribus de la Amazonía. No te dice eso. Pero implícitamente el texto te va relatando una historia en base a Dios siempre. Siempre, siempre, siempre. O sea, el amor descrito por Cumandá y Carlos, el amor descrito en el texto, en la historia, siempre involucra a Dios. Siempre es como un amor, es un amor bueno porque es de Dios, ¿no? Y hay muchas veces donde Carlos y Cumandá están hablando y Cumandá hace referencia a algún espíritu o alguna deidad de su población y Carlos le dice, una buena mujer no cree en eso. ¿Okay? Entonces, también el propósito, creo yo, de la novela es hacer ver o demostrar cómo Cumandá pasa de ser, entre comillas, salvaje y mala a ser una mujer cristiana. Entonces, como todo ese trayecto es lo que hace a un ser humano un buen ser humano.
desde esta perspectiva, ¿no? Desde la creación de la historia de Kumanda. Entonces ese es un punto que me pareció bastante interesante, que la historia no solo trata del amor sobre Kumanda y Carlos y todas las travesías y fatalidades que tienen que pasar, sino más bien demostrar o ir construyendo cómo Kumanda se vuelve cristiana, en pocas. Entonces, obviamente, supongo que esto corresponde al contexto en el que es creada la novela, que es justo 1879, y escrito por un señor hombre que tiene apellido español, ¿no? Entonces, como esta novela de cierta manera está vista desde una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Que como digo, como digo, no. No digo que esté bien ni mal, ¿ok? Es una manera sencillamente de analizar esta novela. Porque en algunos casos, hay algunos casos donde se pone en duda el cristianismo, la religión cristiana, pero al final, como conclusión de esas disputas entre qué está bien o si está bien intervenir en las tradiciones amazónicas, eh, siempre termina ganando la religión cristiana, ¿no? En pocas. Entonces, eso es un punto que quería destacar de Kumanda. Y bien, para no alargarme más, sencillamente porque no creo que tenga algo más que decir sobre el texto, sino como la intención también del libro es hacer ver que la religión cristiana es la buena por encima de las tribus salvajes, ¿no? De indios que dice el texto de la parte amazónica. Eso, a manera de conclusión y a manera de resumir, Comanda es un buen libro. A mí me gustó. Es una buena novela. Es una novela muy fatalista, muy dolorosa en base al amor. No quiero dar adelantos, no quiero dar los spoilers de la novela, pero siempre es como, bueno, al inicio como que es un poco más relajada y ya en el transcurso, ya más o menos por la mitad, obviamente, y ya al final en el desenlace, siempre a uno le mantiene en tensión. Eso, la manera en la que está redactada y la descripción de las cosas, de los escenarios, de los lugares, de las tradiciones. Es lo que sorprende es cómo está tan bien detallado, con qué tanta especificidad están detalladas las cosas que utilizan tradicionalmente las poblaciones indígenas amazónicas, ¿no? Utiliza muchas palabras específicas referentes a la población, ¿no? De la Amazonía. Es una historia de amor. Es una historia de amor fatal entre Carlos y Kumanda. Y la duración que tiene me parece bastante adecuada. No es un libro demasiado extenso, pero tampoco es un libro que se queda corto. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias por ver y escuchar. Obviamente hay un montón de cosas que pueden analizarse, pueden discutirse, hablarse, criticarse respecto a esta obra, pero esto tan solo es como un intento de video, un intento de proyecto, si es que se le puede decir, y tampoco es algo que quiera hacerlo tan complejo ni exhaustivo. Eso, Comanda, un buen libro, recomendado. Muchas gracias y adiós.